Que está muy enfocado nuevamente en la decisión que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles, nuevos impuestos a diferentes países del mundo, que es la noticia con que comenzamos este mismo programa. Ahí estamos viendo el mandatario que, recordemos, a principios de este año había puesto estas tarifas a diferentes países del mundo, incluyendo Chile, y mucho más de manera severa a China, Canadá y México, a quien también ha atribuido algunos otros tipos de inconvenientes más allá del tema comercial. Sin embargo, a partir de hoy, ha mostrado en sus redes sociales varias cartas donde ha impuesto más aranceles a aquellos países que no han llegado a negociar algún tipo de acuerdo con Estados Unidos para evitar finalmente esta carga impositiva que van a tener los productos de estas mismas naciones. Para entender un poquito el tema de los aranceles, generalmente los países ponen un impuesto aduanero, alguna tasa a aquellas naciones que importan productos, ¿cierto? Donde para proteger la industria local, para proteger también el comercio de Estados Unidos en este mismo caso, obtener mayor cantidad de dinero a partir de estos mismos aranceles, finalmente es algo que se utiliza a nivel habitual. La gran diferencia es que Donald Trump lo ha hecho de una manera mucho más masiva y grande con diferentes naciones, y por eso ha hecho lo siguiente. Tenemos aquí, por ejemplo, la carta que ha enviado a diferentes mandatarios del mundo. Esto ha publicado él en sus redes sociales para indicar a aquellos países a cuales les va a implementar este nuevo arancel, que va siempre entre unos 25 a 40%. ¿Qué naciones, por ejemplo, están recibiendo ya estas nuevas tarifas? Tenemos la siguiente gráfica, donde se ha anunciado durante esta misma jornada desde muy temprano países de Asia, África y también de Europa. Por ejemplo, en el caso de Asia tenemos a Corea del Sur, Japón, Myanmar, Laos, Camboya, Malasia, Indonesia, Tailandia, Bangladesh y Kazajistán, y ahí está con los respectivos porcentajes que ha impuesto Donald Trump. En el caso de Europa se ha anunciado en Serbia, también en Bosnia y Herzegovina, y en África tenemos a Túnez y Sudáfrica. Aquí hay que entender que también incluso hay países que son aliados de Estados Unidos, y aún así Donald Trump ha señalado que más que aliados han sido verdaderos enemigos comerciales porque no están siendo benevolentes con las empresas estadounidense. Pero por si fuera poco, no solamente Donald Trump el día de hoy ha anunciado estos nuevos aranceles a diferentes países, sino que también anoche tuvo palabras contra el grupo BRICS. Estamos hablando de este foro económico que reúne a varias economías emergentes del planeta, como el caso de Brasil, Sudáfrica, Rusia, China, India, entre otros, y el cual fue un evento que se desarrolló en Brasil, donde también estaba participando el presidente de Chile, Gabriel Boric. Por lo tanto, Donald Trump, a través de sus redes sociales, anunció que ellos también iban a imponer estos aranceles a estas mismas naciones a quienes ha calificado de que están en contra del comercio de Estados Unidos. Tenemos la siguiente gráfica donde Donald Trump anuncia este arancel de un 10% a estas naciones que participen en el BRICS. No se ha especificado si solamente van a ser aquellos integrantes de este foro económico o también podrían incluirse países como el caso de Chile, que estaba participando de esta misma cumbre, como vemos en imagen. ¿Qué dijo el mandatario norteamericano? Cualquier país que se alinee con las políticas antiestadounidenses de los BRICS deberá pagar un arancel adicional del 10%. No habrá excepciones a esta política. Gracias por su atención. Una decisión que ha tomado mucha preocupación a nivel internacional, y de hecho se ha abordado hace algunos instantes en la Casa Blanca. Escuchemos lo que dijo la vocera de este anuncio que dijo Donald Trump. El presidente considera en general que los BRICS buscan socavar los intereses de Estados Unidos. Por lo tanto, se asegurará de que Estados Unidos reciba un trato justo a nivel mundial y tomará todas las medidas necesarias para evitar que otros países se aprovechen de Estados Unidos y de nuestro pueblo. Bueno, la cumbre BRICS se desarrolló entre este domingo y día lunes en la ciudad de Río de Janeiro. Ahí llegaron los líderes de todos estos países miembros de esta misma organización internacional. Estuvieron ausentes, por ejemplo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, también el de China, Xi Jinping. Sin embargo, el primero sí lo hizo de manera telemática. Putin ahí alabó
finalmente este conglomerado de naciones. Y uno de los que habló hace algunos instantes también fue el anfitrión, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que llamó emperador a Donald Trump y obviamente criticó esta decisión de imponer aranceles a este grupo de países. Escuchemos lo que dijo hace algún rato Lula da Silva. No queremos emperador. No queremos un emperador. Nuestros países son soberanos. Si Trump impone aranceles, otros países tienen derecho a hacer lo mismo. Existe la ley de reciprocidad. Creo que no es responsable que un presidente de un país como Estados Unidos amenace al mundo con aranceles en redes sociales. Sinceramente, existen otros foros donde el presidente de un país del tamaño de Estados Unidos puede hablar con otros países. Una cumbre que ya ha acabado, ha terminado con algunos acuerdos, pero que finaliza con esta decisión y anuncio que hace Donald Trump en estas últimas horas y que obviamente podría complicar justamente a los miembros del grupo BRICS. Bueno, Rodrigo Sánchez viajó con el presidente Gabriel Boric participando justamente de esta gira. Se encuentra en Río de Janeiro. Te saludamos, Rodrigo, a ver si nos puedes explicar lo que ha sucedido este día y también las repercusiones por parte de Cancillería. ¿Cómo están ustedes? Los saludamos desde el Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro, la sede de la cumbre número 17 del BRICS, una instancia multilateral liderada en esta ocasión por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y que agrupa a economías emergentes como una alternativa para hacer frente, según plantean, a la hegemonía económica de los Estados Unidos. El presidente Gabriel Boric asistió hasta esta cumbre en calidad de invitado. Para que ustedes sepan, el BRICS se organiza con países que son los miembros permanentes de esta instancia multilateral. Además, hay otros países interesados en asociarse y en un tercer orden están los países invitados que, si bien están presentes en esta cumbre, no firman las declaraciones del BRICS y no pertenecen puntualmente al bloque económico. ¿Por qué asiste Chile a esta importante cita? Bueno, porque el BRICS agrupa a prácticamente la mitad de las economías mundiales. Hay socios estratégicos presentes en esta instancia como lo son Brasil, India, China, los Emiratos Árabes, por ejemplo, donde hay mucho interés por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric de estrechar lazos, y además otros países como Sudáfrica, por ejemplo, donde también hay una fuerte intención de comenzar a generar vínculos. De hecho, hubo un encuentro bilateral con el presidente de este país y también un encuentro con representantes de la Organización Mundial del Comercio. La principal finalidad, discusión de esta instancia multilateral tiene que ver precisamente con los mercados. Y fíjense que en relación a ese tema hay un punto que ha marcado la pauta durante esta jornada y tiene que ver con la alerta que encendió el gobierno del presidente Donald Trump durante la jornada de ayer. Fíjense ustedes que en las redes sociales el presidente de los Estados Unidos planteaba que cualquier país que se alinee con las políticas antiamericanas de los BRICS deberá pagar un arancel adicional del 10%. No habrá excepciones a esta política. Además, evidentemente, de que el gobierno de Donald Trump rechaza a este bloque económico, precisamente porque es un bloque que está compuesto en su mayoría por países progresistas, países del eje de izquierda en el mundo. La propia orgánica del BRICS, en su declaración final, tuvo una fuerte crítica en relación a la política arancelaria del gobierno de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, vaya en respuesta a esta declaración. Ahora, una de las interrogantes que se ha generado durante la jornada es si esta medida eventualmente podría afectar a nuestro país, independiente a que no somos parte del BRICS, sino que estamos presentes aquí en calidad de invitados. Bueno, esta pregunta fue respondida por el canciller Alberto Van Klaveren durante esta jornada. Los invito a que escuchemos esas declaraciones. Es una referencia de carácter genérico, por cierto, no está dirigida a Chile ni a ningún país en particular. Nosotros no nos sentimos aludidos por esa referencia. No quisiéramos especular sobre los alcances de ese tuit. Lo que sí tenemos que decir es que Chile define su política exterior de manera independiente, y somos un país soberano y, por cierto, eso se aplica en nuestra política exterior. Y hemos mantenido esa posición a lo largo del tiempo y no vemos razón alguna para modificarla. Es decir,
Chile no se alinea con determinados grupos de países. En nuestro país visualizan con cautela las declaraciones del presidente Trump, considerando los esfuerzos que se han hecho durante las últimas semanas para intentar estrechar vínculos comerciales y que de alguna forma este anuncio de aranceles no afecte de manera grave a nuestro país. Recordemos que en una primera instancia, cuando el presidente Trump presenta esta política, nuestro país fue el de los menos perjudicados, estuvo entre los menos perjudicados, podríamos decir, con un 10% de arancel, y es por eso que se han estado haciendo varias negociaciones, conversaciones para que se respeten los tratados, sobre todo el Tratado de Libre Comercio que existe entre Chile y los Estados Unidos. Y hay otra arista importante a analizar que tiene que ver con el comercio de minerales y sobre todo del cobre a los Estados Unidos, que es una arista aparte que está en análisis por parte de los grupos técnicos del gobierno del presidente Donald Trump. De todas maneras, las relaciones entre Estados Unidos y Chile durante los últimos meses han estado tensas, y eso también se reconoce en Palacio, considerando la posición que ha marcado nuestro país en relación a dos conflictos. Por una parte, lo que ocurre en la Franja de Gaza, en este conflicto entre Israel y Palestina, y por otra parte, lo ocurrido hace pocos días atrás con la llamada Guerra de los 12 días, que tuvo como protagonistas a los Estados Unidos e Israel, y a Irán, uno de los países presentes precisamente en esta cumbre del BRICS. Algunas advertencias en los días previos a la asistencia del presidente Gabriel Boric a esta cita en Río de Janeiro planteaban, sobre todo desde la oposición, que no era conveniente que nuestro país apareciera en una misma foto con personas o representantes de países que se encuentran en confrontación con los Estados Unidos, como Rusia, por ejemplo, e Irán, además de China, considerando la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. De todas maneras, hay que considerar que nuestro país ha marcado distancia también en relación a varias de las declaraciones que quedaron estampadas en el documento de BRICS. Por ejemplo, una de estas declaraciones entregaba apoyo al gobierno del presidente Vladimir Putin de Rusia, y en esta declaración de BRICS se le entregaba apoyo puntualmente por un ataque que se realizó a principios de junio en instalaciones ferroviarias que el propio gobierno de Vladimir Putin denuncia habrían sido ataques por parte de Ucrania. En ese sentido, el presidente Gabriel Boric en redes sociales, en X puntualmente, hacía una defensa a la postura que Chile ha tenido durante el último tiempo en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Planteaba: señalé en la cumbre que no podemos repetir la lógica de la Guerra Fría, en donde un bando criticaba al otro, pero jamás se refería a las vulneraciones que sucedían en su propio campo de influencia. Tal como levantamos la voz ante el genocidio que el gobierno de Israel está llevando a cabo en Palestina, debemos ser firmes en condenar la agresión unilateral de Rusia a Ucrania. Declaraciones que, según el canciller Van Claveren, no cayeron del todo bien en la delegación rusa. Vamos a escuchar también esas declaraciones. Y efectivamente el presidente Boric reiteró lo que ha sido la posición permanente de Chile desde que empezó el conflicto en Ucrania, de que es una guerra de agresión y de que efectivamente Rusia es un estado agresor. Y lo dijo públicamente. Por supuesto, no creemos que haya caído muy bien ese comentario en la delegación rusa. Nosotros hemos dicho siempre que asistimos a esta cumbre del BRICS como un país invitado, que esto no significa que Chile vaya a incorporarse a los BRICS. Para finalizar, les cuento que la participación del presidente Gabriel Boric en esta cumbre del BRICS viene a consolidar la buena relación que tiene el mandatario chileno con su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, a quien en algunas semanas más verá en nuestro país, porque fíjense ustedes que Chile es el anfitrión de la cumbre de los líderes progresistas que se realizará este año, una instancia de reflexión sobre el avance de la ultraderecha en el mundo, las políticas progresistas, cómo está cambiando el mundo también con la inteligencia artificial, el cambio climático. Bueno, de todo eso se va a conversar en Santiago de Chile, y según el canciller ya hay varios mandatarios confirmados: el presidente de Uruguay, de España, el propio presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, por lo cual bastante trabajo es el que se le viene al presidente Gabriel Boric llegando hasta Chile. Mañana, este martes, de hecho, habrá un anuncio, según se ha planteado en Palacio, en relación a esta importante instancia multilateral de la cual
cual les vamos a estar informando, por supuesto, dentro de los próximos días en las distintas ediciones de Mega Noticias. Perfecto, muchas gracias Rodrigo, un abrazo grande hasta Brasil. Un tema que obviamente seguirá teniendo repercusiones y que hay que mirar con mucha atención aquí en Chile, porque podrían llegarnos aranceles de Estados Unidos por estas dos variantes. Una por la falta de acuerdo, que es lo que ha señalado hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también por vincularse a este grupo BRICS en la participación que tuvo el presidente Boric durante estas dos últimas jornadas. Así que va a ser un tema que seguramente estará aquí en agenda en el país.